Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la ampliación de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ya ha abordado la idea de una unión de más de 30 países a partir de 2030 y la Comisión Europea ha recomendado que empiecen las negociaciones con Ucrania y Moldavia. ¿Es momento de que la Unión Europea se amplíe? Lo analizamos con la eurodiputada del Grupo de la Izquierda, Idoia Villanueva. Bienvenida, Idoia. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y con Javi López, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Igualmente, gracias a los dos por estar aquí. Existe un consenso bastante generalizado entre los Estados miembros y también en las instituciones europeas de que es momento de empezar ya a plantearse un poco más la ampliación de la Unión Europea, especialmente en el contexto geopolítico actual. Pero ¿es la expansión al este de la Unión Europea la respuesta a las tensiones actuales? ¿Debe ser esta la respuesta? No es la única respuesta, pero sí que es una de las respuestas que tenemos a nuestro alcance para ganar estabilidad en nuestra vecindad, una vecindad que ha sido fuente de problemas durante la última década. Y ahora, con la invasión de Ucrania, igual que con la caída del muro de Berlín, la historia empuja a la Unión Europea a grandes ampliaciones. La historia en mayúsculas, diría yo. Eso va a comportar que aceleremos la ampliación hacia los Balcanes occidentales, que son los primeros que están en cola, con algunos países que han hecho trabajos importantes en este sentido: Montenegro, Macedonia, Albania, y luego que debiera de finalizar con los nuevos candidatos, Moldavia o Ucrania. Por razones geopolíticas, por razones de estabilidad, por razones de seguridad, porque la ampliación ha sido además la forma más efectiva de ampliar la zona de estabilidad, crecimiento económico, paz, libertades y seguridad en la que se ha convertido la Unión Europea. Idoia. Bueno, yo creo que la Unión Europea últimamente ha sido criticada por la falta de esa voluntad política en su ampliación y también por esa pérdida de liderazgo en resolución de conflictos, en una posición propia en el escenario internacional, ¿no? A nosotros nos preocupa que precisamente algo que en sí es positivo, seguir incrementando y aumentando ese proyecto europeo, se haga simplemente diciendo, como tenemos inestabilidad o problemas geopolíticos, vamos a acelerar esa marcha a hacer más incorporaciones a la Unión Europea sin hacer algo previo que a mí me parece que es esencial, ¿no? Primero, hacer un análisis de qué ha pasado con las últimas incorporaciones, ¿no? Hemos vivido que las incorporaciones ahora con los 27, se ha dado que una vez dentro de la Unión Europea hay Estados miembros que no respetan los propios valores de la Unión Europea, ¿no? Tenemos los ejemplos de Hungría y de Polonia, con leyes directamente anti-LGTBI o ante minorías dentro de la Unión Europea, con bloqueos continuos como en el plan de reestructuración o del plan de reconstrucción de la Unión Europea, y por tanto yo creo que hay que hacer un análisis de las últimas ampliaciones que ha habido, de las últimas incorporaciones, y dos, cómo vamos a afrontar retos que ahora mismo tiene la propia Unión Europea, ¿no? Para enfrentar tanto el cambio climático, pero para enfrentar cómo vamos a ser capaces de abordar la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía tecnológica, ¿no? Yo creo que la ampliación de la Unión Europea tiene que hacerse en base a que, tiene que ser atractiva por un lado porque ofrecemos justicia social, porque ofrecemos una serie de derechos iguales a todos los ciudadanos, y por otro lado porque somos un proyecto político autónomo, ¿no? Con una política autónoma en este nuevo reordenamiento geopolítico. Y yo creo que ahora mismo la Unión Europea necesita hacer reformas estructurales antes que una ampliación acelerada sin abordar seriamente algo como es el propio, ¿no? Proyecto europeo. Justamente Idoia comentaba estos problemas con Hungría, con Polonia. Quizás es que la ampliación que se hizo hace 20 años fue demasiado rápido y no se supo ver estos problemas. ¿Puede pasar lo mismo, Javi? Yo no lo creo, digamos, yo creo que es un debate necesario, pero no lo creo. De hecho, Polonia y Hungría estaban mucho mejor que hoy cuando entraron dentro de la Unión Europea. La Unión Europea se ha mostrado eficaz en hacer cumplir los criterios de Copenhague, que son los criterios de acceso, ¿no? De adhesión a la Unión Europea, que son criterios democráticos, económicos, institucionales. Lo que hemos demostrado durante los últimos 20 años es que no somos tan hábiles cambiando a los países cuando ya están dentro. Es decir, se han adaptado para entrar,
una vez pasados por el aro, Bruselas y la Unión Europea ha perdido el control de algunos estados de derecho, de alguna estabilidad institucional de algunos países gobernados por la extrema derecha, hay que decirlo de forma muy clara, y muy preocupante el caso de Orbán y de Hungría. También haría el contrafáctico. Es muy probable que esos dos países, si no hubieran entrado en la Unión Europea, hoy estarían mucho peor. Así que lo que tenemos que ser capaces es de aprender a ser exigentes con los países que están dentro de la Unión Europea y continuar manteniendo la exigencia que les planteamos a aquellos que quieren entrar. ¿Cómo lo estamos discutiendo eso? Pues diciendo claro que la Unión Europea no es un cajero en Bruselas, que la Unión Europea es un club en el que los derechos individuales, los valores democráticos, la estabilidad institucional, y no solo eso, sino la cohesión social y la justicia social, forma parte de nuestros ADN. Y que vamos a tener que vincular, y eso es una de las discusiones en marcha, la ejecución de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho. Eso me parece fundamental y al mismo tiempo, como se decía, cualquier paso en términos de ampliación que se ha hecho en la historia, en más de 70 años de integración, ha ido de la mano de un paso hacia adelante en términos de integración. Y es cierto, tenemos el horizonte del 2030 para nuevas ampliaciones. De aquí a entonces tenemos que compactarnos, tener un proceso de decisión más funcional, hablar de nuestra política industrial, energética, de nuestra autonomía estratégica en el mundo, para ser un club más grande, de 30 a 35 en ese horizonte. Y para eso la Unión Europea no puede ser la que es hoy, sino también se tiene que reformar, no solo ampliar. Justamente hacías mención al 2030, ¿es factible en 6 años esta ampliación, Idoia? ¿Es posible? Bueno, yo creo que es muy difícil y muy compleja, ¿no? Y yo creo que algo tan serio como es una incorporación de un Estado miembro a la Unión Europea hay que tomarlo como tal, ¿no? Y como bien indicaba también ahora, ¿no? Javi, creo que en las últimas incorporaciones nos han puesto frente a un espejo de los problemas que tienen esas incorporaciones también hoy como parte de los Estados miembros. Por tanto, yo creo que es muy necesario que la Unión Europea esté dispuesta a hacer las reformas necesarias precisamente para evitar, ¿no?, esos bloqueos que se han estado dando hoy dentro del propio Consejo de la Unión Europea, y que tiene que revisar su política de vecindad, porque no podemos simplemente construir un proyecto europeo en base a ser cada vez más, muchas veces bajo criterios de ampliar nuestro mercado común, y no tanto en que sea un proyecto político donde igualemos los derechos de la ciudadanía. Nosotras no estamos aquí en las instituciones para otra cosa que sea cómo mejoramos la vida de las personas que conforman el proyecto europeo, y en ese sentido hace falta, ¿no?, trabajar por esa desigualdad estructural que también hoy todavía existe entre los diferentes Estados miembros, esos valores únicos, esa autonomía estratégica que permita a la Unión Europea en un momento tan volátil, tan convulso a nivel internacional, tener una posición propia y no subordinada, como hemos visto muchas veces, a los Estados Unidos. Y por tanto creo que es imprescindible dar esa serie de pasos y, adicionalmente, por supuesto, tener ese debate y ese proceso de ampliación en paralelo que ya conforma una serie de pasos establecidos y que los diferentes Estados miembros tendrán que ir cumpliendo para poder formar parte de ese proyecto único europeo. Ambos habéis hecho mención a las reformas, esta unión del futuro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso del Estado de la Unión justamente habló de cómo debe ser esta Unión Europea, porque se van a tener que cambiar políticas básicas, desde la política agrícola común hasta, por ejemplo, los fondos de cohesión. ¿Está preparada la Unión Europea ante los desafíos? Porque es que es enorme los cambios que debe hacer. Se tiene que preparar para la ampliación, se tiene que preparar y se tiene que reformar, ¿no?, como bien decíamos. Hoy tenemos además elementos de decisión, procesos de decisión muy disfuncionales, lo vemos en materia de política exterior. La unanimidad que opera aún en materia impositiva continúa siendo una tiranía del veto, y son problemas a la hora de tomar decisiones clave en cuanto a la soberanía europea en un mundo muy competitivo geopolíticamente. Yo diría dos cosas. Uno, rechazaría una entrada en bloque, como la que vimos a principios de este siglo,
con 5, 7, 8 países entrando. Creo que tenemos que ser exigentes con todos y una entrada gradual de los países, hoy podemos decir los que podrían estar más maduros, ¿no? El más maduro, Montenegro, y una entrada progresiva en ese sentido parece razonable, sin distinciones, incluyendo algunos casos especiales como es el caso de Ucrania, sin distinciones y de exigencia a los criterios de Copenhague, democráticos, estabilidad institucional, económicos. Y luego hay que tener en cuenta también cuando hablamos sobre la ampliación que no es neutral no ampliarnos. Digamos que la alternativa de la no ampliación y generar especialmente los Balcanes occidentales en nuestra vecindad este con Moldavia y con Ucrania un vacío geopolítico abre la puerta a que otros grandes actores, lo vemos en el caso de Serbia con Rusia, en el caso de Bosnia con el Golfo, en el caso de Rusia con Moldavia y Ucrania, intenten interferir en Europa y en los procesos de decisión de Europa, que puede provocar enormes distorsiones en materia económica, energética, de seguridad de la Unión Europea. Así que también está en nuestro interés, en un interés compartido de generar un espacio de libertades, prosperidad y seguridad, pero también en nuestro interés porque la alternativa no es neutral para nosotros. Ya para la última pregunta, justamente recojo el guante de Javi al respecto. Se están dando como muchos mensajes políticos a Ucrania, pero no tanto a los Balcanes en los últimos años, y esto puede provocar cierta desafección en algunos países, por ejemplo en Bosnia o en Albania también. Bueno, yo creo, aquí como indicaba, ¿no? La Unión Europea tiene que ser responsable y por tanto hay que dar un mensaje muy claro a toda la ciudadanía. No hay ciudadanos de primera y de segunda, sino que todos tienen los mismos derechos y el mismo procedimiento para incorporarse al proyecto europeo. Yo creo, aquí me preocupa enormemente los mensajes que se están lanzando respecto a la incorporación de Ucrania, ¿no? Antes de ser invadida, los últimos informes de la propia Unión Europea y de Naciones Unidas hablaban, ¿no?, de esas deficiencias en Estado de Derecho, del uso de torturas continuadas. El informe que conocemos hoy habla, ¿no?, de la preocupación por la corrupción, bueno, del poder que tiene la oligarquía hoy, de la no protección a las minorías dentro del país, de reformas necesarias que hace falta hacerse en un momento en el que el país está invadido. Es decir, para poder ejercer su soberanía, hoy es un país invadido, con un parlamento que está suspendido, con ilegalización de partidos políticos que han sido elegidos al mismo tiempo que el presidente hoy de Ucrania, con miles de personas desplazadas, con una situación, como digo, de invasión donde es imposible ejercer la soberanía propia de un país. Por tanto, yo creo que aquí también tenemos que ser muy responsables y no lanzar expectativas otra vez a una población ucraniana que puede pensar que eso está cercano. Yo creo que en este sentido lo que la Unión Europea tiene que hacer es ponerse de verdad a redoblar los esfuerzos por conseguir cuanto antes una paz que sea justa y que sea duradera para poder ejercer los diferentes procedimientos con soberanía. Perfecto, gracias Idoia. Javi, nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.